Dicho esto, no queda más que dar los buenos días. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, qué gusto saludarlos, un gusto estar aquí junto a toda la audiencia. Bueno, Igual. un miércoles más. Un miércoles más y bueno, con temas que dan para conversar largamente y debatir también. Y a veces, ¿sabes qué, Marcelo? Cuando vos planteas un tema, uno digo, bueno, sí, un reflexiono, pero después me voy a mi casa y digo, me voy preocupado. Porque ¿viste? A veces asusta esta realidad, esto que decimos de la justicia, los manejos. Sí, la idea de estas columnas es no transmitir ideas que no se puedan debatir, Claro. o verdades reveladas, ¿no? La idea es generar debates, generar la postura contraria también. Esa es la forma que el conocimiento humano ha crecido desde la presencia humana en este planeta. Así que nada de verdades reveladas, nada de verdades absolutas. Obviamente que es una opinión personal, una postura fundamentada, pero que tranquilamente en esta radio que tiene mucha apertura hacia las ideas, puede encontrarse, o un oyente que quiera expresarse por las vías que tiene la emisora, de la opinión exactamente contraria, ¿no? Perfecto. Y hoy, ahí está, ahí le decimos en coro. ¿Y hoy qué nos traes? Hoy vamos a hablar de la formación, la capacitación y el entrenamiento policial, algo que es una de las tantas patas que tiene el grave problema de inseguridad que nos está afectando hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre escuchamos decir una expresión antigua, no sé cuál sea el origen, si es del campo por lo general, o las expresiones populares o son del campo o son de las zonas urbanas, ¿no? Lunfardas algunas. Dice que no se puede estar al mismo tiempo en misa y en procesión, ¿no? Como que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Bueno, el policía tiene que estar en la misa y en la procesión. Es su vocación y es su destino. ¿Por qué? Porque el policía tiene que estar en la prevención de los hechos delictivos, tiene que recorrer la jurisdicción, tiene que estar en el patrullero, en la moto, en la bicicleta, a bordo de cualquier vehículo que pueda transitar los pueblos, las ciudades, las rutas, los campos. Pero a su vez, lamentablemente, muchas veces tiene que actuar en la represión delictiva cuando se enfrentan con delincuentes armados o con delincuentes que desacatan la orden de alto, etcétera. Pero a su vez también tiene que colaborar en la investigación, porque después de trabajar, después de pasar semejante momento de tensión y de poner en riesgo su vida en beneficio de la comunidad que de una u otra manera deposita en él el uso de las armas y el uso de la fuerza, tiene que confeccionar un acta de procedimiento, tiene que oficiar de testigo de procedimiento, tiene que entrevistar a testigos ocasionales del hecho, tiene que cumplir con delegaciones judiciales que le hace el juez o el fiscal interveniente, porque la policía no solamente es un agente del orden del Poder Ejecutivo, sino que además y paralelamente, en misa y en procesión, es un auxiliar de la justicia. Es decir, los fiscales y los jueces tienen en la policía su más directo colaborador. Es decir, no son superiores de la policía, pero están bajo sus directivas, no órdenes, sino directivas, en un plano que es completamente diferente al que están entrenados y capacitados normalmente, claro, que es el trabajar en el expediente judicial. Claro. Y después, mucho tiempo, a veces después, o hablábamos fuera de micrófono, lo que son los juicios orales, tiene que concurrir nuevamente a los tribunales para, de una u otra forma, reconstruir todo lo que hicieron desde el minuto cero de ese hecho que ahora finalmente se está juzgando. Claro. Por eso se le dice el policía en función judicial, ¿no? El policía en función judicial. Es cierto que la reforma constitucional del 94 exige a los poderes judiciales y al Estado en general la conformación de la policía judicial, pero la policía judicial no es personal armado, sino que es personal de investigaciones que tendría que estar, todavía no lo está, a disposición permanente de los fiscales de instrucción para la colaboración en la investigación. Pero hoy en día la realidad es que el fiscal, el juez, trabaja con la policía para una detención, para un allanamiento y para colaborar permanentemente en las investigaciones. Y realmente hay que reconocer que hay excelentes investigadores, detectives, del personal de la policía de investigaciones, pero muchas veces se debe contar con el policía de seguridad, el policía uniformado, para trabajar en estas delegaciones judiciales. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de la capacitación y el entrenamiento? Porque el policía, fundamentalmente en sus años de estudio en las academias policiales, le enseñan a ser policía.
lo que uno interpreta como un policía, una persona que está en la calle, una persona que está armada, una persona que tiene que ejercer la fuerza pública como última razón de su función, tiene que velar por el orden, es un oficial del orden, es un oficial de la ley. Y que conoce de leyes. Bueno, ahí está el punto. No solamente debe conocer de las leyes que rigen el accionar policial, que es fundamental, por supuesto, porque es la ley que rige su trabajo, sino que además debe conocer derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal y toda la normativa adicional, toda la normativa complementaria. ¿Por qué digo esto? Porque con solo conocer los reglamentos y las leyes policiales no alcanza. Hoy en día, un policía es el primero que llega al lugar del hecho. Cuando se produce un hecho delictivo, ¿qué hace la comunidad? Llama a la policía, llama al 911, llama cuando éramos chicos se le decía el comando radioeléctrico. Bueno, ahora se llama comando de patrullas. Uno no llama al fiscal, no llama al juez, llama al 911. Y el 911 es una oficina de despacho para contactar a la policía. O a la fuerza de seguridad que corresponda, ¿no? Podemos hablar de policías, o de gendarmería, o de prefectura, o de policía de seguridad aeronáutica, o de la policía federal. Fuerzas policiales. El policía llega primero, es el primer contacto del ciudadano con el Estado, con el sistema penal, al lugar del hecho. Si el policía no tiene conocimientos de lo que es el derecho constitucional, el derecho procesal penal y el derecho penal, puede meter la pata, permítanme la expresión popular, en una escena del crimen. ¿Puedo agregar? Claro. Pregunta, también debe conocer de criminalística. Los peritos, por supuesto. Pero el propio policía, porque si llega y contamina una escena, por ejemplo. Bueno, justamente es lo que venía a decir ahora. Durante años y años y años me consta en las escuelas de policía se le explica al efectivo que la escena del crimen debe ser un lugar sagrado. La escena del hecho, a veces no es la escena del crimen, a veces tenemos un cadáver que no fue muerto en ese lugar, sino que fue tirado ahí, y la escena del crimen es otro, pero el lugar del hecho debe ser preservado. En todos mis años como fiscal no logré, pese a las academias, innumerables academias que le hemos dado al personal, que por ejemplo cuando hay armas de fuego encontradas en el lugar, no sean manipuladas. Es increíble. Uno llega al lugar y ve la pistola o el revólver desarmada, desactivada, con la corredera hacia atrás trabada y con todos los proyectiles colocados en fila como para la foto. Uno le pregunta, jefe, ¿por qué me hizo esto? Y doctor, se podía disparar. Pero ¿cómo se va a disparar el arma en el suelo? Y si usted considera, claro, un fantasma, si usted considera que el arma pueda tener alguna falla, que se pueda producir un disparo accidental, establezca un perímetro de seguridad justamente donde está apuntando el cañón para que no haya ningún herido. Claro. Como si fuera una bomba. Como si fuese una bomba. Una bomba no tocan, pero las armas las tocan. Es que tienen una obsesión por demostrar que saben descargarlas. Cuando hoy en día no solamente se establecen las huellas papilares, en una cacha, por ejemplo, en la empuñadura, sino que también se hace hisopado de ADN. Hoy día la tecnología criminalística, lo que decías vos, Vir, permite con un hisopado, tal vez sí o tal vez no, establecer quién la manipuló por última vez. Nada más y nada menos, ¿no? Estamos perdiendo tal vez la prueba fundamental de un homicidio, o de un robo con armas, o de una herida, etc. Siempre decíamos lo mismo, ¿no? Todos recordamos las lastimosas imágenes de los procedimientos periciales en el departamento del fiscal Nisman. Se me vino a la cabeza. Esos videos donde se ve que faltaba la fanfarria Alto Perú entrar a ese departamento tan pequeño, estaba todo el mundo pisoteando la sangre, toqueteando el arma. Me acuerdo cuando uno lo mueve con el dedo para decir, está. Acá está el número, sacaba la sangre. Se limpiaban en el bidet. Ese video, que está, por supuesto, disponible en internet, debería mostrarse en todas las academias de criminalística del mundo para demostrar lo que no hay que hacer. Lo que no tiene que hacer un policía, lo que no tiene que hacer un perito. Pero bueno, evidentemente hay una falla en la formación. Y no nos olvidemos también del entrenamiento policial. Bueno, el policía no es un atleta de tiro al blanco, no va a competir en los Juegos Olímpicos en competencia de tiro al blanco. Es una persona que tiene que estar preparada para el tiro dinámico. Es decir, yo participé una vez en un entrenamiento de tiro dinámico, dado en la escuela Bucetich por instructores de la policía. Y les puedo asegurar,
se entra a un lugar que se simula una vivienda, se hace un allanamiento y moviendo unos cables se mueven siluetas. Como en las películas. Igual. Ajá. Eso es el tiro dinámico. Tiro Es dinámico. el movimiento, cuando hay movimiento. Claro. La adrenalina que tiene uno le dispara a todo el mundo. Si pasa un gato, matás al gato. Entonces, el policía, ese entrenamiento, lo tiene que tener en forma permanente, no solamente en la escuela, sino a posteriori. No tiro al blanco. Ojo, el tiro al blanco es importante para conocer el funcionamiento del arma, también. la posición, el retroceso que tiene la pistola, la escopeta. Claro. Y la precisión del que dispara también. ¿No? Pero no es exclusivamente lo único. El tiro dinámico, lo que es la lucha cuando no hay armas de fuego, lo que es el ataque con un arma blanca, lo que es el uso del escudo, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ser parte de una revisión de los programas de entrenamiento. Obviamente que no se deben dar a publicidad una vez más. Ayer vimos al ministro de Seguridad mostrando en televisión y en las redes sociales cómo funcionan los drones. Para la policía rural. Patrullaje rural, sí. Y mostrando para que sepan de qué esconderse. De qué esconderse y cómo, la frecuencia en que trabajan, qué tipo de imágenes toma. Gracias, dijo el ladrón. Claro, Gracias por el ladrón brinda Gracias con por el champán. Brinda con champán, porque encima ni siquiera hay que mostrar el dron. Porque no estoy hablando del crimen improvisado, pero el crimen organizado, que entiende un poco más, que hay logística, que hay estrategia y que hay estrategas y oficiales logísticos, entienden de lo que un dron puede ser capaz o no de hacer con solamente conocer sus especificaciones. Claro. O sea, no hay que ser, y repito esto una y otra vez, un experto de las Naciones Unidas, del FBI o de la Scotland Yard para entender que no hay que mostrarle al delincuente las herramientas técnicas, las herramientas tácticas u operacionales para combatir su ilícito accionar. Volvemos a la capacitación. Es tan importante en el entrenamiento estrictamente policial que estábamos hablando, entrenamiento físico, entrenamiento de armas, como el entrenamiento en materia legal. No solamente las cuestiones policíacas, sino también las cuestiones procesales, las cuestiones penales, las cuestiones constitucionales. Por ejemplo, cuando hay un aprehendido que es sospechoso de haber cometido el delito porque fue en flagrancia, el policía lo interroga y el imputado hace algún tipo de manifestación espontánea respecto de su responsabilidad, hay que tener mucho cuidado cómo se vuelca esa declaración, comillas, espontánea en las actas de procedimiento. ¿Por qué? Porque el imputado tiene derechos, no se puede autoincriminar. ¿Qué pasa si se autoincrimina? Bueno, hay que establecer que otro policía escuche lo que está diciendo y se le toma declaración a ese otro policía. Yo escuché que dijo fulano de tal cosa, pero no en boca del imputado. ¿Parece una tontería? No lo es. De eso depende que ese acta inicial, las fojas 1 del expediente, tire de nulidad a toda la investigación. Ustedes me dicen, bueno, ¿y si va una persona a una comisaría con el cuchillo ensangrentado? Sí. Dice, acabo de matar a mi mujer, acá está el cuchillo. Si dejamos constancia de esos dichos en boca del imputado, es todo nulo. Repito, es todo nulo. Ahora, por más que lo haya dicho así abiertamente, claro, y él lo haya asegurado, exactamente, y de hecho lo haya hecho. Exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Tiene que haber dos policías que estén escuchando esa declaración autoinculpatoria y declarar ellos. La persona, los policías, vino y no dijo tal cosa. Exactamente. Porque si ponemos en boca del imputado una autoinculpación sin haber sido asesorado previamente con un abogado, es una declaratoria ilegal. Es una indagatoria ilegal. ¿Se entiende? No tiene validez. ¿No? Que no tiene validez. Y que el defensor va a estar esperando sentadito que el fiscal no advierta esta cuestión, avance en la investigación, sea realmente el autor del hecho, se va a encontrar que las huellas pertenecen a él en el cuchillo, que la sangre es de la víctima, que con ese cuchillo se le dio muerte, etc. Se va a avanzar todo como corresponde, pero la fojas 1 está viciada en nulidad. Es lo que siempre vimos en las películas, en las series, es la famosa frase, todo lo que usted diga será usado en su contra. Claro, pero eso acá, no existe en la República Argentina. Ese tipo de
¿Está bien eso? Es el sistema es un norteamericano. sistema. El sistema norteamericano. Yo, Fíjense una- que el imputado en Estados Unidos tiene derecho a negarse a declarar Mm. por la enmienda constitucional, pero cuando declara lo hace bajo juramento. No sucede eso en la República Argentina. En la República Argentina no puede ser obligado a declarar y si declara tiene que ser asesorado previamente por un abogado, público o privado. Si no es nulo. Esto puede irritar a quien me está escuchando, puede decir es una locura, se legisla a favor del delincuente, etc. Se diga de lo que se diga, es la ley vigente. Es el sistema que hemos elegido. Los norteamericanos y los británicos eligieron otro. Por ejemplo, el imputado tiene derecho a negarse a declarar, solo a negarse. Si declara libre y voluntariamente, tiene que decir la verdad. Si no lo dice, comete perjurio. No aquí. Aquí si miente no pasa absolutamente nada. Es más, en una época si mentía, se lo podía utilizar como presunción en contra. Hoy en día la jurisprudencia ha variado y considera que puede mentir. ¿Y el falso testimonio? El falso testimonio es de las personas que están obligadas a decir la verdad. Por ejemplo, el testigo. El testigo no puede mentir. Y si ese falso testimonio perjudica al imputado, es falso testimonio calificado y que es detenido hasta 10 años de prisión. El imputado no comete falso testimonio porque no es un testimonio, no es un testigo. Claro, es un Ahí testigo. va. Por eso las indagatorias pueden decir lo que quieran. Yo no compartía esa postura, ¿no? De qué pasaba si el imputado mentía. Estaba declarando voluntariamente con su abogado al lado y estaba tratando de torcer la investigación. Yo lo utilizaba, yo fiscal, como presunción en contra. Bueno, la jurisprudencia lentamente fue variando. Había una época que estaba dividida. La mitad decía que sí, que era presunción en contra, la mitad no. Hoy en día ganó la otra mitad y no es presunción en contra. Claro. Volvemos al policía. Sí. ¿Cuánto da para hablar todo esto? En serio, sí, es un punto que hay que nosotros Sí. deberíamos tomar nota y decir, vamos a esto para explicarlo después en otro bloque. ¿Qué pasa si al policía no le damos esta herramienta de formación, de capacitación? Ujú. Va a ser un mal auxiliar. No porque quiera ser un mal policía, no porque sea un mal policía, sino porque está mal formado. ¿Tiene que ser abogado de policía? No, no pretendo eso. No pretendo que tenga una carrera universitaria como abogado. De hecho, la carrera policial está equiparada a una carrera terciaria. Muchas veces Estudian con, bastante. con niveles universitarios. Ahora, tiene que conocer la Constitución. Tiene que conocer la Constitución. Por lo menos las normas básicas referentes al derecho penal y al derecho procesal penal, a la privación de la libertad. Tiene que conocer el derecho penal. Por lo menos conocer los Por lo delitos. Saber qué es delito y qué no es delito. Claro. Tiene que conocer las normas contravencionales. Tiene que conocer las normas procesales. Las debe conocer. Ujú. Y el perito, ya el policía perito, es decir, un policía especializado en lo que es la criminalística, como bien decías, debe también saber todas y cada una de los resquicios procesales para evitar nulidad de su trabajo. Porque a lo mejor está haciendo un trabajo brillante en su gabinete, Ujú. un trabajo excelente en su experiencia, en su experticia, en sus conocimientos, pero se olvida de notificar al abogado defensor. Es nulo. Después se va a repetir, sí, se va a repetir. Pero no es lo mismo. No es lo mismo una autopsia que una reautopsia. No es lo mismo un cadáver de 24 horas o 48 horas de fallecido que un cadáver que hay que exhumar un mes después. Tal vez se encuentre lo que estamos buscando, tal vez no se encuentre, tal vez se haya perdido. No es lo mismo un ADN con una muestra fresca, una muestra que tiene sobrantes, que una muestra milimétrica, tal vez de un tejido hemático que ya está en estado de putrefacción. Ujú. Ahora, atrás de eso está el fiscal controlando, Sí. pero muchas veces el fiscal delega Mm. en el personal policial, aclarando que deberá hacerse la notificación de rigor, y un error, por ejemplo, en la cadena de custodia, un error en una notificación, un error, como decíamos, en un acta de procedimiento, hace caer abajo todo. Y ahora bien, todos esos errores que son evidentemente por falta de capacitación, de desconocimiento, ¿quién los paga? Esos errores. La comunidad. ¿Los paga en el sentido de responsabilidad? Sí. Sí, hay Y- responsabilidad, se lo denuncia y demás, pero Ya. lo más importante Los paga la ¿Y justicia. el policía en ese caso? Que es sumariado. es sumariado, sí, por negligencia, pero Pero no hay independientemente de justicia. eso, claro, Claro, el tema es ese. Que el lo fin pierde, que se lo pierde busca. la comunidad.
Al policía se lo va a sumariar, tal vez no asciende ese año, va a tener una sanción. Pero esa sanción no va a enmendar el proceso judicial. La nulidad va a ser nula. Y ya yo me estoy diciendo un juego de palabras, ¿no? Sí. La nulidad Totalmente. no va a dejar de ser tal. Por ahí un asesino queda afuera o Sí, por ahí el policía queda será dentro un sancionado. inocente. Claro. El fiscal será sancionado también, seguramente, o habrá un sumario. Habrá un sumario, un llamado de atención. Pero la nulidad procesal Qué terrible. no se va a retroceder. Injusticia. Claro. Injusticia. Repercute directamente en la justicia como valor. Claro. Es importantísimo Es un rol desterrar. importantísimo. Es importantísimo desterrar el concepto de que la policía tiene que ser un espantapájaros. Más policías en las calles. Lo dicen todos los ministros de seguridad. Creen que con eso van a generar una sensación de seguridad en el ciudadano honesto. Creen que con eso el ciudadano honesto, viendo a un policía caminando por su barrio, se va a evitar el delito. Cuando el delincuente, y hay que leer en esto a Hilda Marchiori, la gran criminóloga, cordobesa, no se intimida ni con la policía, ni con las cámaras, ni con el derecho penal, ni con el derecho procesal penal, ni con la cárcel, ni nada por el estilo. Si fuera así, estaría acá trabajando con nosotros. Gracias, Cuánto, Marcelo. cuánto Gracias. para hablar. Creo que capítulo 1 es este. Sí, porque hay mucho, por quedaron supuesto. muchas preguntas, muchas preguntas. Por supuesto. Muchas. La seguimos. De hecho, me están entrando preguntas para que después tenemos que... Anotalas para sí, para sí. el Acá viste próximo el miércoles. WhatsApp. Tengo ahí un par de preguntas para hacer, pero que tienen que ver con esto, con este tema, justamente de la Con instrucción mucho policial. gusto las contestamos a la próxima. Sí, sí. Creo que interesaría. tenemos